Estas 5 señales indican un cambio profundo en tu destino. No es casualidad. Carl Jung. A veces la vida cambia sin hacer ruido. No anuncia nada. No toca la puerta. Solo empieza a mover hilos invisibles mientras tú sigues tu rutina como si todo estuviera en su lugar. Pero dentro, en un rincón que no puedes describir con palabras, algo comienza a vibrar. Es una sensación leve, como un llamado que aún no tiene voz, pero que insiste en quedarse. Carl Jung decía que cuando el alma se prepara para un cambio profundo, el inconsciente empieza a hablar a través de señales. No son advertencias exteriores ni milagros repentinos. Son movimientos internos que intentan guiarte hacia una versión de ti que todavía no conoces. Y aunque a veces parezcan coincidencias sin importancia, nada en ellas es casualidad. Son respuestas a preguntas que aún no has formulado. Son puertas que se abren antes de que descubras que estabas frente a un umbral. Quizás ya lo has sentido. Una inquietud suave. Una intuición que te empuja sin explicar por qué. La impresión de que algo está terminando, aunque no haya terminado nada. O la extraña claridad que aparece en medio del caos, como si una parte de ti supiera exactamente hacia dónde ir. No es confusión, es preparación. Es el comienzo de un movimiento que tu mente todavía no entiende, pero tu alma ya reconoció. En este camino, las señales no llegan para asustarte, llegan para despertarte, para recordarte que el destino no se revela de golpe, sino en pequeñas revelaciones que se entrelazan entre sí, y mientras las observas, una verdad silenciosa empieza a surgir. Tu vida está a punto de cambiar de una manera que quizá no imaginabas, pero que en algún nivel siempre estuviste esperando. A lo largo de este video, exploraremos 5 de estas señales, no como simples conceptos, sino como pulsos del alma que anuncian la transformación profunda que se aproxima, señales que se manifiestan cuando la conciencia supera una etapa y se abre a otra. Señales que Jung consideraba portales hacia el proceso de individuación, ese movimiento interior en el que dejas de vivir desde la sombra y comienzas a vivir desde tu verdad. Quédate conmigo hasta el final, porque cada una de estas señales revela una pieza del movimiento invisible que te rodea, y hay una, en especial, que casi todos ignoran, pero que marca el momento exacto en que tu destino comienza a cambiar. Lo entenderás cuando lleguemos a ella, y tal vez descubras que ya estaba sucediendo dentro de ti. Ahora, respira, escucha, observa. El cambio ya empezó. Solo falta reconocerlo. Cuando hablamos de señales, no nos referimos a algo mágico que aparece desde afuera para dictar tu camino. Las señales verdaderas nacen dentro, en ese territorio silencioso donde guardas todo lo que aún no tuviste valor de mirar. Jung llamaba a este espacio el inconsciente profundo, un lugar que no se rige por la lógica, sino por símbolos que buscan revelar lo que tu conciencia todavía no puede enfrentar. Y es allí donde comienzan los primeros movimientos de un destino que está a punto de transformarse. Antes de que un cambio tome forma en tu vida externa, ocurre una reconfiguración interna. Algo se ordena, algo se rompe, algo se alinea. Es como si una parte más antigua y sabia de ti decidiera adelantarse al futuro, preparándote para lo que está por venir. Por eso las señales no son anuncios grandiosos, son susurros. Son pequeñas alteraciones en tu percepción, en tu energía, en tu manera de sentirte en el mundo. Parecen detalles, pero no lo son. El inconsciente nunca habla en vano. Jung decía que la psique siempre intenta conducirnos hacia la totalidad, incluso cuando resistimos. Y cuando la vida te exige crecer, el inconsciente empieza a enviar empujes sutiles. Te muestra patrones repetidos. Te acerca personas que despiertan preguntas que habías enterrado. Te expone a situaciones que obligan a tu alma a moverse. No es castigo, es impulso. Es una llamada hacia una versión más íntegra de ti mismo. A veces, las señales se manifiestan como incomodidad. Esa sensación de que algo ya no encaja, aunque no sepas explicar qué es.
Otras veces llegan como claridad repentina, como si una luz interna iluminara aspectos que antes estaban ocultos. También pueden aparecer como coincidencias insistentes, pequeños encuentros que parecen irrelevantes, pero que cargan un mensaje que solo entenderás cuando estés listo. La psique no se equivoca cuando te envía las mismas imágenes una y otra vez. Lo hace porque sabe que tu conciencia necesita tiempo para abrirse. Y aquí está lo más importante. Las señales no buscan darte respuestas inmediatas, sino abrir espacios dentro de ti. Espacios donde algo nuevo pueda entrar, donde una visión más amplia pueda nacer. Son como semillas sembradas en el silencio, germinando mucho antes de que la superficie muestre cualquier indicio de cambio. Por eso, cuando sientes esa inquietud leve, ese llamado inexplicable, esa sensación de que tu vida se mueve sin que tú hagas nada, no lo ignores. Es tu inconsciente preparando el terreno. Permanece atento. Porque el primer verdadero cambio no ocurre afuera, sino en la profundidad donde nacen los símbolos. Y cuando esta parte de ti empieza a moverse, nada vuelve a ser igual. Estás cruzando un umbral invisible, uno que casi nadie reconoce hasta que ya lo ha atravesado. Y sin embargo, hay una señal aún más sutil, casi imperceptible, que revela con precisión el inicio de esta transformación interna. Una señal que suele pasar desapercibida incluso para quienes ya están en camino. Hablemos de ella ahora. El primer indicio de que tu destino está cambiando rara vez se presenta como un acontecimiento visible. No llega con ruido, ni con una revelación que sacude tu vida de inmediato. Llega como un quiebre suave por dentro, casi imperceptible, como si una placa interna se desplazara sin que tú lo notaras de forma consciente. Es un punto de inflexión silencioso, un cambio en la estructura emocional que sostiene tu identidad. Y aunque muchos lo confunden con cansancio o desorientación, en realidad es el anuncio de que algo en ti ya no quiere seguir sosteniendo lo que antes parecía inevitable. Carl Jung decía que la psique se revela cuando la vida que llevamos no coincide con la verdad que llevamos dentro. Esta ruptura interior no es un colapso, aunque a veces se sienta como tal. Es un desprendimiento, un movimiento que empieza cuando tu alma decide dejar de negociar con aquello que la limita. No se trata de un impulso repentino, sino de una claridad que emerge desde las profundidades. La certeza de que ya no puedes seguir sosteniendo las mismas máscaras, los mismos roles, los mismos silencios. De pronto, actividades que antes parecían naturales se vuelven pesadas. Relaciones que tolerabas comienzan a generar un cansancio inexplicable. Pensamientos que habías ignorado durante años regresan con una intensidad nueva, como si pidieran ser vistos por primera vez. Y lo más desconcertante es que nada externo ha cambiado. Todo continúa igual. Pero tú ya no eres el mismo por dentro. Es entonces cuando notas la grieta. No una ruptura destructiva, sino una fisura que expone una verdad que habías mantenido encerrada. Algo en ti empieza a desobedecer. Empiezas a decir no, donde antes callabas. Empiezas a cuestionar lo que antes aceptabas sin resistencia. Esa voz interna que siempre estuvo en silencio empieza a crecer, no para imponerse, sino para recordarte lo que olvidaste de ti. Este quiebre se siente como un desajuste entre lo que haces y lo que realmente sientes. Como si el mundo externo siguiera avanzando mientras tu mundo interno decidiera detenerse para escuchar. Y ahí es donde la transformación comienza de verdad. Porque cuando tu interior deja de alinearse con lo que ya no corresponde a tu esencia, el destino empieza a moverse, no hacia afuera, sino hacia adentro, reorganizando tu camino desde el punto donde todo nace, tu conciencia. Muchos interpretan este momento como crisis, pero no es crisis, es transición. Es una muerte suave de una versión de ti que ya no puede acompañarte al siguiente capítulo, y aunque pueda sentirse extraño, confuso o incluso doloroso, este es uno de los signos más puros de que tu alma está reclamando espacio. Espacio para respirar, para expandirse, para recordar quién eres más allá de lo que aprendiste a ser. Sin embargo, este es solo el primer umbral.
Existe un movimiento aún más profundo que surge después de esta ruptura silenciosa. Un movimiento que no proviene de la pérdida, sino de una fuerza inesperada que empieza a empujarte desde dentro. Y es ahí donde la siguiente señal aparece, con una intensidad que transforma todo lo que toca. La segunda señal aparece cuando el mundo comienza a reflejarte partes de ti que siempre mantuviste ocultas. No es un reflejo amable, tampoco es castigo. Es un espejo invertido, uno que no muestra lo que quieres ver, sino lo que necesitas reconocer para poder avanzar. Jung decía que el inconsciente proyecta afuera aquello que la conciencia no está lista para admitir. Y cuando el destino empieza a moverse, estas proyecciones se intensifican. No para herirte, sino para revelarte. De pronto, situaciones que creías superadas reaparecen con una fuerza inesperada. Personas que despiertan emociones antiguas regresan a tu vida como si fueran sombras que se niegan a desaparecer. Patrones que prometiste no repetir vuelven a manifestarse, no para atraparte, sino para mostrarte el punto exacto donde tu alma quedó detenida. Es un movimiento profundo, casi quirúrgico, que te obliga a mirar aquello que antes esquivabas. Lo que cambia aquí no es el mundo, eres tú. Y por eso todo lo que está afuera empieza a funcionar como un espejo incómodo, pero necesario, porque el destino no se transforma desde la huida, sino desde la confrontación con tus piezas más ocultas. Cuando estas imágenes regresan a ti, lo hacen porque ya tienes la fuerza suficiente para verlas sin perderte en ellas. Ya no eres la persona que escapaba, ahora eres quien puede sostener la mirada. Este espejo invertido se manifiesta de formas sutiles. Un comentario que te afecta más de lo esperado, una situación que se repite con precisión inquietante, una emoción que creías enterrada y que vuelve como un eco antiguo, recordándote que nada se disipa solo por ser negado. Estas experiencias no llegan por azar. Llegan porque el destino no puede avanzar hasta que recuperes las partes de ti que dejaste atrás. A medida que prestas atención, descubres que esas repeticiones tienen un propósito. No buscan arrastrarte al pasado, sino liberarte de él. Te muestran dónde sigues atado, dónde sigues respondiendo desde el miedo, dónde tu identidad aún depende de viejas heridas. Y cuando tomas conciencia de esto, algo empieza a soltarse. Una cuerda interna se rompe, un ciclo se cierra sin necesidad de drama. Lo que te retenía deja de tener poder sobre ti, porque ahora lo ves con claridad. Este es uno de los momentos más importantes del despertar de un destino nuevo. Porque cuando puedes mirar tu sombra sin convertirla en enemigo, algo en tu interior se alinea. Recuperas energía, recuperas presencia, recuperas fragmentos de ti que habías abandonado. Y es justamente en ese punto, cuando tu conciencia deja de pelear con su propio reflejo, que el camino comienza a abrirse de una manera distinta, más honesta, más nítida, más tuya. Pero aún falta algo, porque después de enfrentar lo que evitabas, surge un impulso que no proviene del pasado, sino del futuro. Un movimiento interior que te llama hacia algo que todavía no conoces, pero que te atrae como si ya fuera parte de ti. Ese llamado es la tercera señal, y es allí donde el verdadero giro del destino comienza a tomar forma. Hay un momento en el que la vida comienza a atraerte hacia algo que todavía no tiene forma. No es deseo, no es ansiedad, no es imaginación. Es un movimiento silencioso que surge desde dentro, como si una parte de tu alma recordara un camino que tu mente aún no ha descubierto. Jung hablaba de esto como una anticipación simbólica, una corriente interior que te orienta hacia experiencias que todavía no existen, pero que ya vibran en tu campo emocional. Y cuando esta sensación aparece, es señal de que tu destino está cambiando en profundidad. No sabes explicarlo, pero empiezas a sentir una llamada hacia lugares nuevos, personas desconocidas o decisiones que nunca antes habías considerado. Hay algo magnético, una especie de atracción inexplicable que te empuja a mirar hacia horizontes diferentes. Puede aparecer como curiosidad repentina, como un interés que nace sin razón aparente,
como una intuición que insiste aún cuando intentas ignorarla. Nada en tu vida externa justifica este impulso, pero todo en tu interior lo reconoce como verdadero. Esta señal es particularmente misteriosa porque no se apoya en la lógica, no obedece a argumentos, no responde a expectativas, surge como un eco del futuro, una voz que te invita a acercarte a una versión de ti mismo que todavía está naciendo. Y aunque no puedas describir exactamente qué te llama, sabes con absoluta claridad que algo te está esperando al otro lado. No es una promesa concreta, es una dirección, un movimiento, una transición. Lo más fascinante es que este llamado no viene acompañado de seguridad, sino de una mezcla de entusiasmo y vulnerabilidad. Te sientes listo y no listo al mismo tiempo. Quieres avanzar, pero también sientes el peso de lo que debes dejar atrás. Esta tensión interior no es error, es parte del proceso. Es la confirmación de que el camino viejo ya no te sostiene, pero el nuevo aún no se revela del todo. Estás entre mundos, y es precisamente en ese espacio donde el destino comienza a moldearse. Tal vez te descubras soñando con posibilidades que antes no existían en tu horizonte. Tal vez surja una sensación de que tu vida actual se quedó pequeña para quien estás empezando a ser. O quizá notes que tus pensamientos viajan hacia umbral desconocidos, como si tu alma quisiera adelantarse a una experiencia que todavía no ha sido vivida. Esto no es fantasía, es preparación. Es tu inconsciente ajustando la brújula de tu vida hacia un punto que tu conciencia solo podrá entender más adelante. Cuando esta señal aparece, nada tiene sentido inmediato, pero todo parece tener dirección. No sabes el cómo, pero sientes el hacia dónde, y aunque esta claridad aún no se traduzca en fatos concretos, la energía que nace de ella empieza a reorganizar tus pasos. Caminas distinto, piensas distinto, sientes distinto. La vida sigue igual por fuera, pero tú ya no miras desde el mismo lugar. Sin embargo, este llamado es solo el despertar inicial. Después de él, surge un movimiento aún más profundo, el momento en que el universo comienza a responder a tu cambio interior, enviando sincronías que te acompañan con una precisión imposible de ignorar. Y es justamente ahí donde la cuarta señal se hace presente, transformando lo cotidiano en un mensaje que parece reservado solo para ti. Hay un punto en el camino en el que las coincidencias dejan de sentirse como hechos aislados y comienzan a formar un hilo invisible que parece unir momentos, personas y situaciones con una precisión que desafía cualquier explicación lógica. Jung llamó a este fenómeno sincronicidad y decía que aparece cuando el mundo interno y el mundo externo comienzan a moverse en la misma dirección. Cuando esta señal surge, no es casualidad, es alineación, es confirmación, es el lenguaje simbólico del destino respondiendo a tu cambio interior. Todo empieza de manera sutil. Piensas en alguien y esa persona escribe. Te preguntas si estás listo para un cambio y surge una oportunidad inesperada. Buscas una respuesta y encuentras una frase, un libro, un encuentro que parece haber sido colocado exactamente frente a ti. No se trata de magia ni de superstición, es coherencia. Es el momento en que tu vida externa comienza a reflejar la reorganización que ya está ocurriendo dentro de ti. Lo más sorprendente no es la sincronicidad en sí, sino la frecuencia con la que aparece. Empiezas a notar patrones repetidos, señales que se cruzan contigo una y otra vez, mensajes que parecen seguirte de forma suave pero insistente. Nada de esto ocurre al azar. Es como si la existencia estuviera trazando un mapa que solo se revela cuando estás dispuesto a verlo. Cada encuentro parece tener un propósito, cada desvío encierra una enseñanza, cada silencio trae una respuesta. Con el tiempo descubres que estas coincidencias no buscan darte certezas, sino afirmarte en el movimiento que ya está en marcha. Funcionan como recordatorios de que no estás caminando sin dirección. Aunque no conozcas el destino final, hay un orden que te acompaña, un ritmo que se sincroniza con tu energía cada vez que tomas una decisión que se alinea con tu verdad.
La sincronicidad aparece para sostener tu paso, para darte la sensación íntima de que no estás solo en este proceso. Pero hay algo aún más profundo en esta señal. Cuando comienzas a prestar atención a estas conexiones, algo en tu percepción cambia. La realidad deja de ser un conjunto caótico de eventos desconectados y comienza a revelarse como un campo vivo, sensible a tu estado interior. Y entonces comprendes que la coincidencia nunca fue coincidencia, fue comunicación, un puente entre tu mundo interno y el universo que te contiene. Esta disolución de las coincidencias es una invitación poderosa. Te llama a confiar, no en certezas externas, sino en la sabiduría que se activa cuando tu alma se mueve. Te invita a abrirte a un tipo de guía que no se fuerza, que no grita, que no exige. Es suave, es simbólica, es precisa, y aunque la mente pueda dudar, el corazón lo reconoce de inmediato. Algo te está acompañando. Sin embargo, incluso esta revelación no es la señal final. Existe un movimiento más profundo que aparece cuando la transformación está cerca de manifestarse. No se presenta como claridad ni como coincidencia, sino como una mezcla misteriosa de final y comienzo. Una sensación que marca el verdadero punto de inflexión del destino. Y es justamente esa sensación la que da forma a la quinta señal. Hay un instante en la transformación interna en el que algo empieza a terminar, aunque nada externo haya cambiado todavía. No hay rupturas visibles, no hay decisiones definitivas, no hay acontecimientos concretos que expliquen el movimiento. Sin embargo, puedes sentirlo. Es una especie de despedida silenciosa, una sensación profunda de que una etapa de tu vida ya no te pertenece, incluso si aún estás viviendo dentro de ella. Este es uno de los signos más precisos de que tu destino está a punto de tomar otra dirección. No se trata de nostalgia ni de cansancio. Es un vacío suave, casi sagrado, que aparece cuando una parte de ti ya se ha adelantado al futuro. Jung decía que a veces, la psique sabe antes que la mente cuando una fase llegó a su fin, y cuando esta sabiduría emerge, el alma comienza a desplazarse hacia un territorio nuevo incluso antes de que la conciencia lo comprenda. Es como si una puerta interior se abriera despacio, dejando entrar un aire distinto, un aire que anuncia una transformación que aún no tiene nombre. Este sentimiento es paradoxal. Por un lado, percibes una melancolía leve, como si estuvieras soltando algo que alguna vez fue importante, pero, al mismo tiempo, surge una quietud luminosa, una calma que no proviene del pasado ni de lo conocido. Es la calma de quien presiente un nuevo inicio. No sabes qué vas a encontrar, pero sabes que debes avanzar. Y esa certeza, aunque inexplicable, es inconfundible. A veces, este momento se manifiesta como una pérdida de interés en lo que antes te definía. Actividades que te entusiasmaban ya no te sostienen. Relaciones que parecían sólidas comienzan a sentirse distantes. Lugares que antes eran refugio empiezan a parecer ajenos. No es rechazo, no es ruptura, es transformación. Es tu alma diciendo, con una suavidad contundente, que ya no puedes permanecer donde estás. Lo más profundo de esta señal es que no trae instrucciones. No te dice qué hacer ni cómo hacerlo. Solo te invita a escuchar, a reconocer que algo terminó dentro de ti antes de terminar afuera, a aceptar que a veces es necesario despedirse en silencio para poder recibir lo que aún no se ha revelado. Y aunque esta transición pueda generar confusión, también trae una claridad serena, la certeza de que estás alineándote con tu verdad más íntima. Cuando esta sensación aparece, el camino comienza a reorganizarse. Situaciones se desvanecen. Puertas que antes estaban abiertas empiezan a cerrarse sin esfuerzo. Y otras, inesperadas, se abren con una naturalidad que sorprende. Es como si la vida supiera exactamente qué debe quedarse y qué debe partir para que el nuevo ciclo pueda nacer sin peso. Nada de esto es casualidad. Es la psique, el destino y la energía moviéndose al unísono. Pero este no es el final del proceso. Es apenas la transición hacia un punto aún más profundo. El momento en que todo lo vivido, cada señal,
cada intuición y cada sincronicidad convergen para revelar el propósito oculto detrás de la transformación, y es justamente ahí donde se encuentra la verdadera revelación del camino. Una revelación que exploraremos a seguir cuando comprendamos qué significa, en la visión de Jung, que el destino comience a moverse desde dentro. Cuando observas las 5 señales en conjunto, algo empieza a revelarse con más claridad. No son hechos aislados, no son coincidencias sueltas, no son simples emociones pasajeras, son la manifestación de un movimiento más profundo, un movimiento que comienza mucho antes de que cualquier cambio se vuelva visible. Para Jung, el destino no se impone desde afuera, surge desde la parte más íntima de la psique, allí donde se encuentran tus deseos silenciosos, tus heridas no resueltas, tu sombra y tu potencial aún no vivido. El destino se mueve cuando tú te mueves por dentro, no cuando decides racionalmente cambiar, sino cuando algo esencial se transforma en la raíz de tu conciencia. Y es ese desplazamiento interior lo que desencadena todas las señales. La ruptura silenciosa, el espejo invertido, el llamado del futuro, la disolución de las coincidencias, la mezcla de final y comienzo. Cada una de estas experiencias es un eco del mismo proceso, tu alma dejando atrás una forma antigua de existir para dar paso a una identidad más auténtica. La mayoría cree que el destino cambia cuando ocurre un acontecimiento externo importante. Pero, según Jung, es al revés. Primero, el inconsciente se reorganiza. Primero, tu mundo interno se abre. Primero, despierta esa parte de ti que estuvo contenida durante años, esperando el momento en que tu fuerza y tu conciencia fueran capaces de sostener una transformación real. Entonces, y solo entonces, la vida exterior responde, no como milagro, sino como reflejo. Cuando comprendes esto, algo se alivia. Dejas de buscar señales en el mundo para empezar a percibirlas en tu interior. Entiendes que la sincronicidad no es un mensaje distante del universo, sino la expresión simbólica de tu propio proceso. Entiendes que el llamado hacia lo desconocido no es una promesa vacía, sino la indicación de que ya no perteneces al lugar donde estabas. Entiendes que la sensación de final no es pérdida, sino liberación. Y en ese instante, el destino deja de parecer un concepto abstracto y se convierte en un movimiento concreto dentro de ti. Existe una belleza silenciosa en este entendimiento. La vida no te empuja hacia lugares para los que no estás preparado. La transformación solo se manifiesta cuando dentro de ti ya existe el espacio necesario para recibirla. Por eso, muchas veces, el proceso comienza con incomodidad, confusión o una melancolía suave. No es fragilidad, es maduración. Es el inconsciente desmontando lo que ya cumplió su ciclo para que un nuevo capítulo pueda tomar forma. Y es justo en este punto, cuando ya reconoces el movimiento interior, cuando ya entiendes que nada de lo que estás viviendo es casual, que surge la pregunta más importante de todas. No sobre las señales, ni sobre el destino, ni sobre el futuro. Una pregunta más íntima, más desnuda, más decisiva. Una pregunta que actúa como un portal hacia la etapa final de esta transformación. Esa pregunta es la que exploraremos ahora, porque en ella se revela el propósito silencioso detrás de todo lo que has sentido hasta aquí. Y cuando la respondas, incluso en secreto, comprenderás por qué tu destino comenzó a moverse de la manera en que lo hizo. Cuando reconoces las señales y comprendes que el movimiento no comenzó afuera, sino en lo más silencioso de tu psique, algo esencial despierta. Es una lucidez suave, íntima, que te invita a observar tu vida desde otro lugar. Ya no ves los eventos como fragmentos dispersos, ya no interpretas las coincidencias como azar, ya no te relacionas con tus emociones como si fueran obstáculos. Empiezas a percibir un tejido, un orden, una coherencia interior, y es en ese punto cuando emerge la pregunta que define todo este proceso. ¿Quién está naciendo en ti? No es una pregunta simple. Tampoco se responde con rapidez.
Es una pregunta que atraviesa capas internas, que toca regiones que has evitado por miedo, por hábito o por necesidad de sobrevivir. Porque cuando el destino comienza a moverse, la cuestión no es qué viene ahora, sino quién necesitas convertirte para caminar lo que viene ahora. Jung decía que todo proceso de transformación es, en esencia, un movimiento hacia el self, esa instancia profunda donde vive tu esencia, tu fuerza, tu capacidad todavía no vivida. Por eso, esta pregunta no busca un nombre, un rol, una decisión concreta. Busca conciencia, busca presencia, busca honestidad interior. Te pide mirar qué parte de ti está lista para emerger y cuál debe quedar atrás. Te confronta con los miedos que todavía te frenan y con las verdades que ya puedes sostener. Te invita a reconocer qué has protegido durante tanto tiempo y por qué esa protección ya se convirtió en una prisión invisible. La respuesta no aparece de golpe. Se revela poco a poco, como un contorno que adquiere forma a medida que respiras, sientes y permites. Pero algo se vuelve evidente desde el inicio. Lo que estás viviendo no es un acontecimiento externo que cayó sobre ti. Es una convocatoria interior. Es la vida llamándote hacia una versión más íntegra, más honesta, más viva. Y cuando esta conciencia despierta, tu relación con las señales cambia. Ya no las buscas con ansiedad. Ya no necesitas interpretarlas como promesas. Ya no esperas que te digan qué hacer. Entiendes que solo reflejan lo que están haciendo dentro de ti. Acompañan, pero no dictan. Iluminan, pero no forzan. Porque la verdadera fuerza del destino no reside en las señales, sino en la transformación interior que les dio origen. Entonces, surge una segunda pregunta, tan profunda como la primera, que abre las puertas hacia la etapa final de este proceso. Una pregunta que no busca certezas, sino alineación. La pregunta es, ¿estás dispuesto a caminar hacia la persona que está intentando nacer en ti? Esa disposición, silenciosa, sincera, casi sagrada, es lo que determina el rumbo de todo lo que viene después. Y es precisamente sobre esa travesía interior que hablaremos en el próximo capítulo, donde el proceso encuentra su sentido más amplio. Cuando llegas a este punto del proceso, algo en tu interior ya ha cambiado. No es una idea, no es una intención pasajera, es una transformación silenciosa que se instaló en la profundidad de tu conciencia, reorganizando tu manera de sentirte en el mundo. Has visto las señales. Has reconocido la ruptura, el espejo, el llamado, las sincronicidades y la mezcla de final y comienzo. Has comprendido que nada de lo que viviste fue casual, y aún así, el movimiento decisivo aún no ha ocurrido. Porque hay un instante que ningún destino puede atravesar por ti. El momento en que decides caminar. Jung decía que la transformación interior se vuelve real solo cuando encuentra un gesto externo que la sostenga. No tiene que ser un acto grandioso. Basta un paso, un gesto mínimo que traduzca en acción lo que tu alma ya decidió. Este paso es la travesía interior. No es un camino físico, sino un desplazamiento de conciencia. Es cruzar un umbral que no se ve, pero se siente. Un umbral que separa al antiguo yo que sobrevivía del nuevo yo, que está listo para vivir con más verdad. La travesía interior no ocurre de una sola vez. Se despliega en pequeñas decisiones que, desde afuera, pueden parecer irrelevantes, pero desde dentro marcan la diferencia entre seguir dormido o comenzar a despertar. Es decir, no a lo que ya no resuena, incluso si aún no sabes qué vendrá después. Es permitirte escuchar intuiciones que siempre callaste. Es abrir espacios donde antes solo había resistencia. Es dejar que la vida se acerque sin exigir garantías. Este momento es delicado porque implica riesgo. Y es justamente ese riesgo el que confirma que el cambio es real. Porque nadie atraviesa un destino nuevo desde la certeza absoluta. Se lo hace desde la honestidad, desde la vulnerabilidad, desde la disposición a dejar que la vida se revele paso a paso. A veces avanzar significa soltar una relación,
A veces significa cambiar un pensamiento. A veces significa permitirte sentir lo que evitaste durante años. El gesto no importa. Lo que importa es la dirección. Cuando llegas a este punto, también descubres que la travesía interior no exige perfección. No te pide saber hacia dónde vas. Solo te pide coherencia. Te pide que honres la verdad que ya despertó dentro de ti. Te pide que no te traiciones regresando a lo que ya te queda pequeño. Te pide que camines con la suavidad de quien sabe que cada paso, incluso los inciertos, forma parte del camino. Y mientras avanzas, algo inesperado sucede. La vida responde, no siempre con claridad inmediata, pero sí con señales que acompañan tu movimiento. Puertas que antes estaban cerradas empiezan a abrirse. Personas que vibran con tu nueva etapa aparecen sin esfuerzo. Y este flujo, este ritmo, este acompañamiento sutil, confirma lo que quizá no te habías permitido creer. El destino también camina hacia ti. Y es precisamente aquí, en esta frontera invisible entre lo que fuiste y lo que estás comenzando a ser, donde nace la conclusión final de este proceso. Una conclusión que no explica, sino que revela, que no promete, sino que ilumina, y que trae consigo el sentido más profundo de todas las señales que te han guiado hasta este punto. Ahora que has atravesado cada una de estas señales, quizá puedas sentir algo que antes no estaba tan claro. No se trata solo de reconocer cambios, no se trata solo de interpretar coincidencias o de seguir intuiciones. Lo que realmente importa es la forma en que comienzas a habitar tu vida desde un lugar más profundo, más honesto, más alineado con lo que eres en esencia. Porque el destino no es una línea trazada desde afuera, es una expresión de tu verdad interior, una consecuencia viva de la conciencia que despierta. Jung decía que cuando una persona escucha su alma, la vida exterior se organiza a su alrededor, no porque todo se vuelva perfecto, sino porque deja de luchar contra sí misma. Y ese es el punto central de este camino. Cuando el movimiento interno se vuelve claro, el destino deja de sentirse como una fuerza incontrolable y comienza a revelarse como un diálogo. Un diálogo entre tu parte más consciente y esa dimensión más profunda que siempre supo hacia dónde querías ir, incluso cuando tú no lo sabías. Tal vez ahora puedas reconocer que nada de lo que viviste fue casual. La ruptura interior que te desestabilizó. El espejo que te obligó a mirar partes olvidadas. El llamado hacia lo desconocido. Las sincronías que te acompañaron con una precisión imposible de ignorar. La sensación de final y comienzo entrelazados. Cada una de estas experiencias formó un mapa. Un mapa que solo se ilumina cuando estás dispuesto a verlo. Y no importa si aún no entiendes cuál será tu próximo paso. No importa si el camino todavía parece nebuloso. La claridad no llega antes del movimiento. Llega durante el movimiento. La vida no te entrega todas las respuestas al inicio. Te da apenas la suficiente para avanzar un poco más. Y ese poco más es lo que abre la siguiente puerta. Lo esencial ahora es recordar que el destino no se impone, se co-crea. Se construye a partir de cada gesto de coherencia, de cada elección que honra tu verdad, de cada vez que decides no abandonar la persona que estás empezando a ser. Tu destino no está escrito en un lugar lejano, está escribiéndose dentro de ti, a cada respiración, a cada renuncia, a cada despertar. Cuando te permites escuchar lo que nace en tu interior, la vida responde, a veces con suavidad, a veces con intensidad, pero siempre con precisión. Y esa precisión no es casualidad, es alineación, es resonancia, es la confirmación de que cuando te mueves desde tu esencia, el mundo se mueve contigo. Quizá este sea el punto más profundo de todo el proceso. Entender que no estás aquí para adivinar señales, sino para convertirte en alguien capaz de escucharlas sin miedo, capaz de acompañar su propio cambio, capaz de caminar hacia sí mismo con la misma delicadeza con la que la vida se acerca cuando estás listo. Y así, cuando te mires ahora, incluso en silencio,
Quizá descubras que algo ya se transformó, que una parte de ti cruzó un umbral sin que te dieras cuenta, y que lo que viene, aunque desconocido, no es amenaza, es invitación, es expansión, es la vida respondiendo al llamado que tu alma hizo primero, porque todo comienza ahí, en ese movimiento interno que casi nadie ve, pero que lo cambia todo.